está aquí con nosotros, el especialista de hoy, el otorrinolaringólogo Carlos Vázquez Vela, y vamos a hablar acerca de los nódulos laríngeos, ¿verdad? Exacto, exactamente. ¿Qué es eso, Doc? Mira, eso es lo que le pasa luego a los cantantes, ¿no? Justo. A los cantantes. Sí, de hecho, o sea, como que no mucha gente los conoce en general. Se oye hablar sobre los cantantes, sobre todo porque son como los que, pues obviamente que están en la farándula, que es sonado y es bastante trágico cuando pasa algunas veces. Muchos, sobre todo, o sea, los artistas así del momento famosos, como personas como Adele, como Sam Smith, han tenido este problema y es bastante fatídico porque son unas lesiones que tenemos en las cuerdas vocales, que finalmente las cuerdas vocales son las que producen la voz. Y son unas pequeñas como ampollas, por así decirlo, que salen entre ellas y que no permiten que cierren bien las cuerdas y no se produzca adecuada la voz. Ah, ok. ¿Y es doloroso, Doc? No, de hecho justo no duele. Eso es lo curioso. En realidad es un daño en general que tienen los cantantes, pero también gente que usa mucho la voz, puede ser personas como ustedes, pues, maestros, por ejemplo, que están todo el día hablando, que no usan bien la voz sobre todo, la forzan un poco y se empiezan a lastimar las cuerdas vocales, y en realidad el único síntoma con el que empiezan es que están roncos. Ahora, hay mucha gente que dice, las cuerdas vocales, ¿no? Así como, ¿qué pasa con las cuerdas vocales, no? Exacto. Entonces dices, ¿qué es eso? Entonces no tienen ni idea cómo son o cómo están, en dónde están exactamente, Justo. para que la gente sepa más o menos cuáles son las cuerdas vocales. Claro, las cuerdas vocales son, digamos, justo son dos cuerdas que tenemos en la laringe. Dos. Son dos, exacto, una izquierda y una derecha, que en realidad tienen una forma como de V y que cuando estás respirando, digamos, están abiertas, pero cuando produces la voz, se cierran, ¿no? Se cierran acá y como si fuera una cuerda de guitarra, ¿no? Que pues pasa el aire de los pulmones a través de las cuerdas, que digamos es como si tocaras una cuerda de guitarra, vibra y eso produce la voz. Entonces, así es, digamos, cuando están cerradas. El problema es que cuando viene mucho daño o mucho aire o empiezan a hablar mucho tiempo, se empiezan a lastimar y empiezan a generar como unas ciertas ampollas, y eso es lo que hace que estés un poco ronco, digamos. Ok. ¿Y puede llegar a dejarnos sin voz para siempre este tema? Pues, de hecho, sí, como tal, sin voz es difícil que se logre, más bien pasa por otras enfermedades, digamos, de la laringe, pero como tal sí pueden tener una voz muy ronca, y como os digo, pues gente, por ejemplo, como cantantes, empiezan a dejar primero de llegar a tonos muy agudos. Por ejemplo, justo los ejemplos que mencioné son personas que tienen voces muy agudas, que tienen alcances y rangos vocales muy, muy altos. Soprano. Exacto, ¿no? y la verdad es que empiezan a bajar esa tonalidad y pues empieza a deteriorarse y poco a poco se pone pues la cosa. Por ejemplo, a José José, ¿qué le pasó? Bueno, exacto, es una muy buena pregunta. De hecho, ahí, bueno, a ver, el tema de José José es que también tenía, aparte de que era cantante, también tenía algunas prácticas, digamos, que no le ayudaban a las cuerdas. Es decir, por ejemplo, digamos, el alcohol, fumar, por ejemplo, son cosas que todavía empeoran más y lastiman todavía más las cuerdas. Entonces se va deteriorando incluso más y pueden haber más lesiones que incluso hasta, digo, vamos a hablar de, por ejemplo, estos nódulos son benignos, pero puede ser el cáncer incluso, cosas que ya caray. afecten y que también salgan tumores en las cuerdas que pues más o menos se comportan igual. ¿Y esto se opera? Buenísima pregunta. De hecho, los nódulos, lo primero que se tiene que hacer es terapia de voz. Eso es lo primerito que se tiene que hacer. Se le da un chance al paciente de 3 a 6 meses de reposo, de relajación, de ejercicio de respiración. Les enseñan a cantar o a hablar, etcétera. Y pues de ahí normalmente mejoran, casi siempre, el 95% de las veces mejoran. Pero sí, a veces algunos acaban en cirugía. Por ejemplo, Adele, ¿no? Adele fue una de las que acabó en cirugía y le fue bien, gracias De a hecho, Dios. la recuperación para esas operaciones es no hablas nada. Sí, de hecho, bueno, o sea, algunas veces, de hecho, los dejan así, los 3 primeros días sin hablar nada, ¿no? Depende mucho del doctor, de las prácticas, pero sí, es reposo de voz, ¿no? Hablar lo mínimo. ¿Puede cambiar la voz luego de una Sí. cirugía? De hecho, sí, de hecho, justo está interesante, por ejemplo, a Adele le fue tan bien que ella hasta de broma dice que le encantó la cirugía porque incluso todavía mejoró sus rangos de voz, o sea, todavía llega más agudo que antes. Entonces, sí puede modificar la voz. Es peligroso, obviamente, porque pues, puede cambiar la esencia de alguien, ¿no? Pero un buen cirujano, pues, normalmente puede tener buenos resultados. ¿De qué depende que tengas una voz muy grave o una voz muy aguda normal? Porque yo, por ejemplo, he visto gente altísima, así, súper sí. fuerte, y lo ves y dices, ¡ay, ya! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué te va? O sea, ¿de qué depende eso en las cuerdas? Sí, también buena pregunta.
vamos a hacer un poco también como con la misma ejemplo de la guitarra, ¿no? Que si tú entre más estiras una cuerda de guitarra, se agudiza un poco el tono, ¿no? Las cuerdas vocales normalmente así pues, funcionan. En general los hombres, por ejemplo, tenemos cuerdas vocales un poco más cortas y un poco más gruesas. Y que producen tonalidades más graves. En cambio, las mujeres tienen un poco más delgadas las cuerdas, justo como, pues digamos, como lo pasa en la guitarra, y suena un poco más agudo. Esa es la razón, pero pues ahí sí depende un poco, obviamente, el género, pero también hay personas, como bien dices, que son hombres y que tienen voz un poco más aguda que Sí, porque hay chaparritos que los ves chaparritos y dices, ay, mi vida, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Dices, ay, hijo de eso. ¿No? Aquí teníamos uno, ¿no? Un camarógrafo. Oye, pero ¿y esto se puede modificar o no? Digo, a una persona que diga, es que mi voz no me agrada porque a lo mejor soy muy alto y demás. Sí, Y mi voz es... sí, de hecho hay una cirugía incluso, por ejemplo, de transgénero, por ejemplo, que en donde si quiere un hombre empezar a hablar más agudo, se pueden estirar las cuerdas y modificar la anatomía de las cuerdas para que suenen más agudas. Igual el que se convierte en mujer, hacerlas más... Exacto. para Ay, los pues dos lados. páguense esa operación, ¿verdad? Nuestros amigos trans. ¡Tacos! Oye, está bueno el tip ese. Yo pensé que no se podía modificar este tema. ¿Qué tenemos que hacer para cuidarnos la voz y que no lleguemos a tener estos nódulos? Bien, los principales como consejos que damos siempre es hidratación de las cuerdas vocales, es decir, tomar mucha agua, de 2 a 3 litros diarios. Otro también buen consejo es, pues, obviamente cuidar tu voz, es decir, tratar de no gritar mucho. Hay muchas terapias en donde te enseñan incluso a hablar, a cantar, a respirar, a relajar los músculos del cuello, pero así como de manera general para todos, pues sí, justo, ¿no? Tratar de no alzar tanto la voz, de cuidarla, tomar mucha agua, son como los tips que en general les damos, ¿no? Bajarle un poquito a lo mejor alcohol, cigarro. Y eso es básico temas. también, o sea, nada que dañe, irritantes, salsas picantes, todo lo que pueda reflujo, alcohol, cigarros sobre todo. Muchísimas gracias, Doc, por el tema del día de hoy. Lo esperamos de regreso. Claro que sí, con Pero mucho en gusto. serio, doctor, no nos voy a dejar no nos aquí, deje plantados. Seguro, seguro. Vámonos a la...